Hola, les saluda el profe José y en esta otra ocasión vamos a estar continuando con la práctica de ángulos y algunos conceptos geométricos relacionados con los triángulos y los cuadriláteros también. En esta ocasión tenemos un pequeño ejercicio que nos dice que para cada una de las siguientes ternas de los lados indiquemos si corresponden a los lados de un triángulo y por qué. Entonces, un punto por cada respuesta. Recordemos que lo único que tenemos que hacer cuando tenemos tres medidas, una terna, ¿verdad? Una terna significa tres medidas. Entonces, es seleccionar en uno cada una de las medidas y ir relacionándolas o viendo la relación de orden respecto a la suma de los otros dos lados. Entonces, por ejemplo, o de los otros dos medidas de segmentos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usted viene y, por ejemplo, en la primera terna vas a seleccionar la primera medida, entonces 15 y vas a relacionarlo con la suma de 7 más 8. ¿Cuánto es 7 más 8? 7 más 8 es 15. Entonces, ¿15 es igual a 15? Sí, es igual. Con solo que dé igual, quiere decir que esta terna no corresponde a un triángulo. Porque para que se cumpla la regla, necesitamos que cada uno de los lados que yo pruebe, ¿verdad? Ahorita ya probé con 15, ya vi que no dio una igualdad y eso no debe pasar en la terna para hacer la medida de un triángulo. Entonces, ocurre que tiene que ser estrictamente menor. La longitud que yo elija tiene que ser estrictamente menor. Por ejemplo, si yo vengo y elijo la otra medida que era 7, entonces yo vengo 7 y lo relaciono con la suma de las otras dos, es decir, 15 más 8. 15 más 8 claramente es un número más grande que 7. Por lo tanto, ponemos acá el símbolo y eso sí cumpliría. Pero como ya el primero no cumplió, entonces es por eso que decimos que no corresponde. Ahora bien, en la otra medida sería 8. 8 y sumamos los otros dos, que sería 15 más 7. En este caso, 15 más 7 es un número mucho más grande que 8. Entonces el símbolo va para acá. Eso también cumple. Pero recordemos que no es que cumpla uno o cumpla el otro. Es que cumplan los tres. Y ya vimos que el primero no cumplió. Por lo tanto, decimos acá que no. Vamos ahora, por ejemplo, 7, 9 y 13. Para eso, entonces tomamos la primera medida 7 por acá y lo relacionamos a la suma de los otros dos, 9 más 13. Claramente 9 más 13 es más grande que 7, entonces el símbolo va para acá, cumple, sí cumplió. Vamos con el otro, 9. 9, tomamos a 9, ¿verdad? Como segundo eh, comprobación y sumamos los otros dos que sería 7 más 13, que es 20. Y claramente 20 es más grande que 9, cumplió. Y por último agarramos el 13 y sumamos los otros dos, que sería 7 y 9. 7 más 9 es 16 y sigue cumpliéndose. Por lo tanto, esto sí corresponde a medidas que pueden perfectamente definir un triángulo. Observen que entonces vamos agarrando uno a uno cada una de las medidas y las relacionamos con respecto a la suma de las otras dos longitudes. Vamos con este otro. Comenzamos con 33. Observemos 17 más 24. 17 más 24, si hacemos la suma, eso sería igual a 41. Entonces la suma sí es mayor, ¿verdad? Usted puede comprobarla haciéndolo paso a paso. Yo aquí estoy haciendo la suma como cálculo mental, pero usted puede hacerlo como 17 más 24, ¿verdad? Si hace falta que usted haga esto en una práctica o examen, lo tiene que hacer. Entonces 7 más 4, 11, lleva 1. 1 más 1 y 2 es 4, ¿verdad? Entonces 41 es más grande que 33. Ahora, el otro. 17. ¿Qué tiene que sumar al otro lado? 33, que es el otro lado, otra de las longitudes, más 24. Eso claramente es súper más grande que 17. Y por último, 24. Y sumaríamos 33 más 17. Que eso claramente también es más grande que 24. ¿Verdad? Porque solamente 33 es mayor. Entonces ya listo. Cumplió, cumplió, cumplió. Eso sí es un triángulo. O sí, eso sí forma un triángulo. Muy bien, vamos a utilizar este mismo video para poder completar este otro ejercicio, parte 5, que dice analice la siguiente figura y anote en el espacio correspondiente la información solicitada, un punto por cada respuesta correcta.
Me imagino que lo que nos van a solicitar es la medida de alfa, está por acá, de beta y de éxito, que es este de acá. Muy bien. ¿Cómo las determinamos? Bueno, recuerden que lo que mencionábamos en el primer video, que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo, y de hecho tenemos un triángulo por acá, ¿no? Vamos a trazarlo. Ese es el triángulo. La suma de las medidas de los ángulos internos, es decir, esta medida y esta otra medida, deberían de sumar 180 grados. Ah, ok, y usted dice, pero ya tengo dos. Entonces lo que haga falta para llegar a 180, eso sería el ángulo alfa. Claro, así es, ¿verdad? Entonces, vea, noten una cosa. ¿Cuánto es 62 más 47? 62 más 47. Si usted suma eso, se da 9 por acá y 6 y 4 es 10. ¿Verdad? 109. ¿Cuánto le hace falta a 109 para llegar a 180? Entonces, si usted no lo... Bueno, primero da 71. Pero si usted no lo puede hacer mental, usted viene y dice a 180, le quito el 109 y lo resuelve, ¿verdad? Claro. El 0 no le puede quitar al 9, entonces prestamos. Y a 10 le quitas 9 es 1. A 7 le quitas 0 es 7. Y a 1 le quitas 1, 0. Entonces da 71. Entonces quiere decir que alfa tiene medida 71. Ahora, noten que luego nos piden por beta y por éxito. Beta está por acá y éxito está por acá. Beta y éxito son ángulos externos a este triángulo que está conformado por acá. Y habíamos dicho en algún momento, ¿verdad? Creo que en el primer video, que los ángulos que son externos, que son consecutivos a un interno, son suplementarios, ¿verdad? De hecho, lo podemos observar porque forman un par lineal. Este 47 con beta forma este par lineal, ¿verdad? Formar un par lineal significa que entre los dos suman 180 grados. Igual el éxito con 62 es un par lineal, aquí está la recta. Entonces quiere decir que entre los dos suman 180. Lo único que tendríamos que hacer en ambos casos, entonces para beta, por ejemplo, para determinar la medida de beta, la medida del ángulo beta, lo que hacemos es a 180 quitarle 47. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque son suplementarios. Entonces, si usted lo puede hacer mental, y perfecto, ¿verdad? Pero si no, entonces lo plantea de esta manera. A 10 le quitas 7 es 3, a 7 le quitas 4 es 3. Y a 1 no le quitas nada, 1. Entonces nos estaría dando ahí 133. Y eso sería beta, 133. Esa sería la medida del ángulo beta. Para el ángulo éxito, la medida del ángulo éxito sería 180 menos el ángulo interno que es consecutivo a él, que sería 62. Entonces a 180 le quito 62. Acá 10 y aquí es 7. A 10 le quito 2 es 8. A 7 le quito 6 es 1. Y a 1 no le quite nada, 1. 118, eso es 118. Y ahí ya estaríamos completando la medida de los ángulos faltantes, alfa, beta y éxito. ¿Verdad? Que yo imaginé que eso es lo que lo solicitan por la forma en que plantean la figura y, y las letras. Pero vamos a ver si realmente era eso. Sí, en efecto, noten que dice calcula la medida de los ángulos y nos dan ahí esas letras. Solamente tenemos tres letras, alfa, beta y éxito. Entonces, hay una letra extra, esa la omitimos porque no hay nada de información con respecto a esa figura. En esa situación, simplemente faltaría poner cuánto mide alfa, beta y éxito, que ya habíamos visto, que alfa es 71, 133 para beta y 118 para éxito. Entonces, 71, 133 y 118. Son ángulos, ¿verdad? Entonces ponemos el simbolillo ahí de ángulos. Por acá tenemos algo muy parecido, pero trata sobre cuadriláteros. Pero ya habíamos dicho que los ángulos internos de un cuadrilátero convexo miden 360 y la suma de los ángulos externos también, ¿verdad? Entonces, eso es claro para nosotros. Nos piden primeramente calcular la medida del ángulo mu, que es este de acá. Considerando
que la suma de los ángulos externos, observemos que los externos, ¿quiénes son? Este de aquí, este de aquí y este de aquí y mu, ¿verdad? La suma de ellos cuatro son 360. Entonces, ¿cuánto me haría falta al sumar 121 más 70 más 67 para llegar a 180? Eso que me haga falta es mu, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es primeramente sumar lo que tengo, las medidas de esos tres ángulos externos. 121 más 70 más 67. Venimos y decimos a 1 le sumo 7 es 8, a 2 le sumo 7 es 9, y 9 más 6 es 15, pongo 5, llevo 1, y 1 más 1 es 2. La suma de esos tres nos da 258, pero sabemos que los 4 deberían dar de 360, entonces a 360 le quitamos es la suma de los tres que conozco, que es 258. ¿Por qué, profe? ¿Por qué es que lo restamos? Bueno, porque claro, si yo quiero saber cuánto vale mu, mu es lo que falta para llegar a 360. Por eso es que hago la resta, porque 360 menos los otros 3 es esa diferencia que nos hace falta. Entonces venimos, esto es un 10, esto es un 5, y a 10 le quito 8 es 2, a 5 le quito 5 es 0, y a 3 le quito 2 es 1, 102. Entonces, mu es 102 grados. Bien, ahora nos preguntan por alfa, por éxito y por omega. Esos tres ángulos son ángulos internos, observémoslos. Ese es interno por acá, interno por acá e interno por acá. Los ángulos internos, la suma de los cuatro, ¿verdad? Aquí hay un cuarto que no está nombrado, son también 360 grados. Pero eso no nos interesa ahorita. ¿Por qué? Porque quiero que note una cosa acá que pasa con esta figura. Usted ya conoce la medida de los ángulos externos y usted sabe que un ángulo externo con un ángulo interno que sea consecutivo para este cuadrilátero convexo forman un par lineal. Note aquí el par lineal. Y formar el par lineal ya sabemos, es que suman 180 grados. Entonces quiere decir que alfa y 67 son suplementarios. Entonces suman entre los dos 180. Entonces a 180 para el ángulo alfa, vamos a ver la medida del ángulo alfa, es 180 menos el ángulo que conozco externo, que es 67. Hacemos la resta, a 10 le quito 7, es 3, a 7 le quito 6, es 1, y a 1 no le quito nada, ¿verdad? Es 1. Ahí nos estará dando que alfa es 113. Entonces vamos a escribir acá 113. Vamos ahora con la medida del ángulo éxito, medida del ángulo éxito, y la medida del ángulo éxito sería suplementaria a 70, y por lo tanto entonces simplemente decimos 180 menos 70. Y en esa situación a 80 le quito 70 es 10, y nos estaría dando ahí 110. Éxito, es decir, este ángulo mide 110 porque es suplementario a 70. Y por último, omega es suplementario de 121. Entonces hacemos lo mismo. La medida del ángulo omega es suplementaria a 121. Entonces a 180 le quito 121. A 10 le quito 1 es 9, a 7 le quito 2 es 5 y a 1 le quito 1 es 0. 59. Quiere decir que omega es 59. Y ahí estaríamos completando las medidas faltantes de esa figura. Bien, vamos a cerrar este video realizando un pequeño problema. Vamos a leerlo y veremos de qué se trata. Dice, en la casa de Mario, luego de una remodelación, sobraron 4 pedazos de cerca con las siguientes medidas: 3,9, 4,4, 7,4, 8,2. Mario desea utilizar este material que sobró para hacer una cerca triangular para su perro Musan, pero no sabe cuáles 3 pedazos recoger para formar un triángulo. Quiere que la cerca para su perro sea de forma triangular. ¿Ok? Entonces, dice, intenta ayudar a Mario. Entonces, ¿cuáles combinaciones sirven y cuáles no? Em, bueno, tenemos entonces varias combinaciones, ¿verdad? Vamos a ir haciéndolas para ver cuáles funcionan. La primera combinación sería de los primeros 3 lados, 3,9, 4,4 y 7,4. Luego podemos hacer la combinación de
de el primero con los últimos dos, luego hacemos la del segundo con los otros dos y así respectivamente. Vamos a hacer todas estas combinaciones. La primera combinación entonces sería caso 3,9, 4.4 y 7,4. Ese sería el primer caso. Es una terna, ¿verdad? Lo que ocupamos. Nos están dando 4, pero ocupamos una terna. Y ese sería el primer caso que yo estoy seleccionando. Este, este y este. Para poder saber si clasifica o no, recordemos que lo que tenemos que hacer es una suma. Entonces, elegimos una de las medidas, que en ese caso es la primera, 3,9, y lo relacionamos, de acuerdo al orden, a la suma de los otros dos medidas. Entonces, 4,4 más 7,4. Obviamente la suma de 7,4 más 4,4 es más grande que 3,9. ¿Por qué? Porque solamente 7 ya es más grande que 3,9. Entonces por eso sabemos que esta relación va así. Y eso estaría cumpliendo. Pero recordemos que en las ternas deben cumplir las tres medidas. Entonces vamos con la otra. 4,4. Sumamos los otros dos medidas, 3,9 más 7,4 y en efecto volvemos y repetimos, solamente 7,4 es más grande que 4,4, entonces la suma obviamente va a ser mayor. Y por último tenemos a 7,4 y lo relacionamos con las medidas de los otros dos, que sería 3,9 más 4,4. 3,9 más 4,4. ¿Cuánto da eso? ¿Será que es mayor o más pequeño que 7,4? Entonces, si usted no puede hacerlo mentalmente, puede hacer la suma en algún espacio y usted dice 3,9 más 4,4. A 9 le sumas 4, es 13, llevas 1, y a 1 más 3 es 4 y 4 es 8. Ahí sería 8,3. 8,3 es en efecto más grande que 7,4, entonces todos cumplieron. Esa es una combinación posible para que Mario pueda hacer la cerca para Musa. Muy bien, ese es un caso solamente. Tendríamos que ver si hay otros casos que podamos formar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya lo hicimos con el primero, el segundo y el tercer medida. Ahora vamos a hacer el primero con la tercera y cuarta medida, a ver si funciona. Entonces, vamos a ver. Caso 3. Caso 2, perdón. Caso. Entonces elegimos 3,9. 4, no, sería la tercera y la cuarta. Entonces sería 4,4. No, perdón. Tercera y cuarta. 7,4. Y por último, 8,2. En metros, ¿verdad? Están todos. Entonces, comenzamos con la primera situación. ¿Qué pasa con 3,9? Y obviamente 3,9 va a ser más pequeño que la suma de 7,4, porque solamente 7,4 es más grande que 3,9. Entonces la suma obviamente va a dar mayor. Luego vamos con el segundo caso, que es 7,4. También es más pequeño que la suma de 3,9. Profe, ¿cómo lo sabe? Porque solamente 8,2 es más grande que 7,4. Por eso sabemos que la suma es mayor. Ahora, el último, 8,2. Y sumamos los otros dos, que sería 3,9 y 7,4. Si usted observa esto, 7 más 3 es 10. Ya solamente la suma de la parte entera, ¿verdad? Solamente esa suma, de 3 más 7 es 10, y ahí superan en, por mucho a 8,2. Entonces, por lo tanto, la suma es mayor, ¿verdad? No, ni siquiera la tengo que hacer como para entender que esa suma va a dar más. Entonces, en efecto, cumple, cumple, cumple. Entonces, tenemos otra forma para poder determinar la cerca para Musa. Em, Esa es otra combinación. Hay más combinaciones, profe. Claro, ¿verdad? Porque vea que yo he combinado simplemente esas tres. También hice otra combinación de esta con estas dos. Pero entonces ahora falta combinar esta con estas dos, ¿verdad? Faltaría ese caso. Vamos a ver.
Entonces, caso, y ponemos el caso. 4,4, 7,4 y 8,2. Comenzamos con 4,4, que al ser el lado em, que tiene como parte entera 4, por obvias razones, entonces va a ser más pequeña que la suma de 7,4 más 8,2. 7,4 vamos a relacionarla con 4,4 más 8,2, que en efecto es solamente 8 más 4 es 12, entonces es mayor que 7,4. Y por último, 8,2 lo relacionamos con la suma de 4,4 más 7,4. Y acá 4 más 7 sí es 11 y solamente 11 es más grande que 8,2. Entonces la suma, por obvias razones, es mayor. Cumple, cumple y cumple. Otro caso donde también cumple. Entonces veamos que llevamos tres formas posibles para poder generar la cerca para Musan. Y ahora, profe, ¿cuántas formas posibles hay? ¿Verdad? Porque vea que ya analicé esta con estas dos, luego esta con estas dos, luego esta con estas dos. Ahora resulta que em, podemos relacionar este con estas otras dos, ¿verdad? Para ver qué pasa. Y así respectivamente. Luego tienes que probar qué pasa con estas dos, por ejemplo. Y así respectivamente. Entonces, eso se los dejo a ustedes para que vayan resolviéndolo, para que vayan tanteando. Acá por lo menos ya vimos y descubrimos que tenemos tres formas de hacer la cerca para Musan. ¿Existirá alguna que no funcione? Bueno, entonces usted haga los demás casos para ver si realmente cumple o no cumple con la desigualdad triangular. Recordemos que eso se llama así, desigualdad triangular. Entonces, lo que vemos es si una de las medidas cumple con ser más pequeña que la suma de las otras dos medidas. Si cumple con ser más pequeña, las tres longitudes, significa que ellos sí son posibles para formar un triángulo. Y bueno, y con eso ya damos fin a este video y completamos toda la práctica, esperando de que sea oportuno para su estudio independiente, que usted pueda completar lo que necesita para poder, de alguna manera, cumplir con las habilidades requeridas. Algo muy importante es que esta práctica no garantiza la totalidad eh, de todos los contenidos, ¿verdad? De todos los conceptos. Es importante siempre seguir revisando toda la teoría trabajada en clase para que podamos tener una amplia forma de poder comprender diferentes tipos de ejercicios. Y no solamente limitarnos a una práctica. Muchísimas gracias.